tema final de la clase pasada se refería a los acopladores. Son los mecanismos que se utilizan para conectar la línea a la carga de tal manera que se minimice el efecto de la onda reflejada o se anule. De acuerdo con la frecuencia, un acoplador, si la frecuencia es del orden de 60 hercios, la frecuencia de carácter domiciliar, entonces sirve como acoplador un transformador de núcleo de hierro. Una de las propiedades es transformar impedancias. Si la frecuencia es alta, megahercios, gigahercios, entonces sirve como acoplador un pedacito de la línea de transmisión. La línea de transmisión tiene una cierta impedancia, Z0. Otro coeficiente que la caracteriza es gamma. Se va a conectar a la carga. Son diferentes carga y impedancia de línea. Hay una onda reflejada. Debo introducir algo entre los dos elementos para eliminar la onda reflejada y aumentar la entrega de potencia. Cualquier pedacito de línea, una línea que mida Z de largo, va a convertir la impedancia de este extremo, Z de carga, la va a convertir en impedancia ZZ. Cualquier longitud de línea va a lograr ese efecto. Hay dos particularmente relevantes, porque sus fórmulas son sencillas: el transformador de lambda cuartos y el transformador de lambda medios. Los acopladores que utilizan líneas, pedacitos de línea, en inglés la palabra es esta, stop, que traduce cabo, puntica. Esos transformadores pueden ser en serie o pueden ser en paralelo. Se pueden hacer la conexión entre la línea y la carga, poniendo en la mitad entre ellos un elemento que está en serie, una línea en serie, o en paralelo, para mirar esos dos transformadores y tener más ideas sobre cómo calcular esos acopladores. Pues vamos a desarrollar la teoría que nos va a permitir entender la carta de Smith. Ese gráfico que ustedes ven en la pantalla es un calculador gráfico. Es un dibujo en el plano gamma, en el cual operaciones numéricas que puedo hacer mediante fórmulas, que las vamos a ver gráficamente, también tienen solución. Y la virtud es que de ese gráfico es que ciertas soluciones que pueden ser muy complicadas o por lo menos muy tediosas en términos numéricos, con un par de trazos en la gráfica se resuelven. Esta gráfica la entendemos como un dibujo en el plano gamma. ¿Qué es el plano gamma? Voy a hablar de ese tema. El plano gamma es una representación del complejo gamma en el plano cartesiano de las cantidades complejas, llamado plano de Argand. Ese es el plano gamma. En una línea de transmisión definí el coeficiente de reflexión por medio de la razón entre el voltaje reflejado y el incidente. Eso nos dio lugar a esta expresión, donde gamma C entendemos que es el coeficiente de reflexión en la carga. Y estoy suponiendo que el origen de coordenadas se ubica en la carga. El exponente 2 gamma Z. Gamma es la constante de propagación que tiene parte real y parte imaginaria. Puedo calcular ese gamma en función de la impedancia, también en el mismo punto, en la misma posición, con esta fórmula. Todas las cantidades que estoy manejando allí son cantidades complejas. Cuando la línea es impervias, cuando no disipa energía, entonces la resistencia y la conductancia por unidad de longitud, ambas son cero. En tal caso, alfa es cero.
no hay atenuación. Como no hay atenuación, gamma, el exponente que es alfa más j beta, se reduce a j beta. Y ese beta vale omega raíz cuadrada de L por C, si no hay pérdidas. Entonces, gamma, coeficiente de reflexión, se simplifica porque este exponente ya no es alfa más j beta, sino simplemente beta. Queda esto. Las dos expresiones, cuando hay pérdidas, estas cantidades son diferentes de cero. Se puede detallar un poquito más la expresión. Este complejo tiene su magnitud y su fase. La fase es el ángulo teta. Aquí lo pongo en la cantidad imaginaria. Gamma es alfa más j beta, si hay pérdidas. Entonces, alfa y beta. Como estoy ubicando el origen de coordenadas en la carga, la línea queda en la parte negativa del eje Z. Es decir, la coordenada de cualquier punto de la línea, la Z de coordenada es negativa. Entonces aquí lo escribo como menos valor absoluto de Z. Esta expresión es con más detalle el coeficiente de reflexión en cualquier punto de una línea con pérdidas. Sin pérdidas, entonces alfa es 0, la expresión de arriba se reduce a esta. Este exponente alfa 0 da e a la 0 da 1, entonces queda esto. Coeficiente de reflexión, una u otra, en una línea con o en una línea sin pérdidas. Si graficamos en el plano de los números complejos ese coeficiente, el plano de los números complejos se conoce como plano de Argand. Ese es el apellido del matemático francés que hizo esta representación. Se trata de representar en ese plano, un plano cartesiano, en el eje horizontal la parte real del complejo, en el eje vertical la parte imaginaria. Entonces voy a dibujar este complejo, ¿Dónde empieza este complejo? En el origen de coordenadas, la coordenada z vale 0. Pues cuando z vale 0, este exponente, el aporte de beta por z alfa da 0. Entonces da el coeficiente de reflexión en la carga. Lo represento como un punto. Este punto es el coeficiente gamma calculado en la carga. En cualquier punto de la línea de transmisión, lejos de la carga, pues está creciendo la variable z en valor absoluto, moviéndome a la izquierda. Entonces, al representar el complejo, va cambiando la amplitud. Esta amplitud va decayendo en forma exponencial y va cambiando la fase. Cuando pinto los diferentes puntos que representan ese complejo, va dando esta curva que va teniendo un radio cada vez menor porque la magnitud del complejo va decayendo con alfa z, y obtengo una espiral. A medida que de la carga me muevo hacia el generador, la z va creciendo, voy pintando los diferentes gamas y obtengo esta espiral que va decreciendo. Eventualmente podría pues terminar en 0, dependiendo del valor de alfa. Esa línea punteada es la gráfica para todo z del coeficiente de reflexión en una línea sin pérdidas. Con pérdidas. Si es sin pérdidas, la figura que se va a hacer es la que corresponde a este coeficiente de reflexión. Entonces, sin pérdidas, represento la carga. En la carga z vale 0. Entonces, este punto representa ese coeficiente. Su distancia al origen es la magnitud del coeficiente. Y el ángulo de fase, medida con respecto al eje horizontal, es θc. Al moverme hacia el generador, al moverme en este sentido, entonces esta fase va cambiando. Al ir creciendo z,
en valor absoluto, a teta le estoy restando menos 2 beta magnitud de z. El ángulo respectivo. Y el giro en este gráfico sería contrario a las aguas del reloj. Y si doy una vuelta completa, si en esta gráfica doy un giro completo, ¿cuánto me he movido de la línea de transmisión para que eso ocurra? Para que dé una vuelta completa. Pues lo podemos chequear fácilmente. Partamos de gamma C, coeficiente de reflexión que corresponde a la carga. Doy una vuelta completa aquí. O sea, el ángulo que giro es 2π. Ese ángulo es 2 beta z. Quiero averiguar cuánto vale z. 2 beta z. Quiero averiguar cuántas distancias me debo mover desde la carga para que el coeficiente de reflexión sea lo mismo. Z es 2π sobre el ángulo. Puedes cuánto vale una distancia que me toque mover. 2π, un cancelo, queda lambda media. En una línea de transmisión que no tiene pérdida, cada que me mueva lambda medios a lo largo de la línea, el coeficiente de reflexión vuelve a dar lo mismo. Me ubico en cualquier punto sobre esta circunferencia. Doy una vuelta completa 2π, significa que en la línea de transmisión le he movido lambda media. Esta relación entre 2π el giro y lambda media se va a representar en la taxa del pi en cierto tipo de escala que en la clase siguiente voy a explicar. Pretendo en el plano gamma, con base en esta representación, encontrar una serie de relaciones gráficas que permitan entender o resolver ecuaciones, por otro lado, numéricas. Desde el plano gamma, una representación del plano de las cantidades complejas del coeficiente de reflexión en la línea. Representación de carácter polar. Retengan en la memoria que cuando me muevo en la línea de transición con pérdidas a lo largo de ella de la carga del generador, la curva que representa el respectivo coeficiente describe una espiral decreciente. Que en la línea sin pérdidas son más de circunferencia. Y cuando me muevo lambda medio, doy una vuelta completa de circunferencia. Hay otro plano, pero no lo voy a tratar en este momento, que corresponde a la representación completa del complejo Z. Z dimensional en cualquier punto. Lo puedo representar como parte de la parte imaginaria, también en un plano complejo. Y ambos planos van a estar ligados con esta ecuación. La manipulación de esta ecuación va a llevar a la carga de pi. Lo voy a ver al final de esta carga de planteamiento que la carga de pi es objetivo de desarrollo. Voy a utilizar esa representación en el plano gamma para encontrar ciertas gráficas muy representativas de la línea de transmisión y demostrar de una manera gráfica, de una manera visual, por ejemplo, las identidades que corresponden al transformador de lambda cuartos y de lambda medios, y otras gráficas que llamo patrones de onda. Un patrón es la gráfica de cierta magnitud, que si la puedo medir experimentalmente me da posibilidad de obtener valores desconocidos en la línea de transmisión. ¿El patrón de qué puede ser? ¿Qué es lo que patrono? Puedo patronar, por ejemplo, el voltaje a lo largo de la línea, la corriente a lo largo de la línea, el coeficiente de reflexión, cualquiera de las magnitudes
la puedo representar gráficamente, y si tengo manera de medir experimentalmente de la comparación, deduzco propiedades de la línea. Por ejemplo, en el caso del voltaje y la corriente, representada gráficamente, vamos a observar que en la línea aparecen máximos y mínimos de voltaje y de corriente. Cada una tiene cualquier línea. Hay diferentes puntos a lo largo de la línea donde el voltaje es máximo, otro que es mínimo. Lo mismo ocurre con la corriente. Esos voltajes máximos y mínimos me van a dar lugar a la definición de una cierta razón de onda. Ya lo voy a hacer. Voy a explicar eso enseguida. Empecemos por la demostración que conduce a las fórmulas del transformador de lambda medios, del transformador de lambda cuartos, de los voltajes máximos y los voltajes mínimos. Vamos a suponer, para una cierta línea de transmisión sin pérdidas, lo que sigue de aquí en adelante es suponiendo que las pérdidas son nulas, que R y G son 0. Entonces, esta es la línea de transmisión, está conectada a una cierta carga. Al moverme hacia el generador, el coeficiente de reflexión de la línea, al dibujar en el plano gamma, describe esta circunferencia. Vamos a suponer que en esta circunferencia el coeficiente que corresponde a la carga es este punto. Y para un punto arbitrario sobre la línea, una z cualquiera, el gamma respectivo es este. De modo que si ubico el punto de coordenadas menos 1,0 en cualquier punto de la línea, en cualquier punto del eje horizontal, corresponde, perdón, corrijo, en cualquier punto no, en el punto de coordenadas menos 1,0, y ese punto lo conecto con este que corresponde a cualquier punto de la línea en cualquier z. Esta distancia que hay ahí corresponde o es proporcional a la magnitud del voltaje de línea. Veamos eso de dónde sale, esa frase que acabo de expresar. En cualquier punto de la línea, el valor de voltaje está dado por la suma de estas dos cantidades. Si saco el factor común este primer término, queda aquí 1, y al dividir estos dos me da el coeficiente de reflexión. La magnitud de este fasor, pues es la magnitud de los tres complejos que hay aquí, del producto de esos tres complejos. Cuando tengo varios complejos multiplicados entre sí, la magnitud del conjunto es el producto de las magnitudes de los que son multiplicados entre sí. Entonces, magnitud del complejo B más, magnitud del complejo E a la J beta Z y del complejo 1 más gamma Z. Esta da 1. La magnitud del complejo que proviene de esa exponencial es 1. Recordemos que da coseno más J seno al cuadrado da 1. Entonces, la magnitud del voltaje es directamente proporcional, porque B más es una constante, a la magnitud del complejo 1 más gamma Z, directamente proporcional. En la gráfica que acabo de mostrar, del origen a este punto, este segmento es el complejo en ese plano 1, punto de coordenadas menos 1,0, esto es 1, este es el complejo gamma, de modo que en ese plano el vector o complejo que va de este punto a este es 1 más gamma de z. Esta línea representa 1 más gamma z, que es
del complejo en cualquier parte, voltaje, la magnitud es proporcional a esa cantidad. Observemos entonces que cuando me muevo desde la carga hacia el generador, este punto va a recorrer esta circunferencia. Y vamos a tener una posición sobre la circunferencia en la que este segmento es de la máxima longitud. ¿Cuándo? Cuando este punto esté aquí. El complejo 1 más gamma de z será máximo cuando este punto esté aquí, en cuyo caso será 1 distancia al centro más el radio, que es gamma de c. De modo que el máximo de esta cantidad será b más por el máximo de esta otra, que es 1 más gamma c. Si me muevo a lo largo de la línea una longitud lambda medios, encuentro otro máximo. Encuentro un máximo. Doy una vuelta completa a esta circunferencia. Para hacerlo, debo moverme la línea lambda medios. De modo que con ese gráfico observo que los diferentes máximos de la magnitud del voltaje en la línea, este es máximo cuando este es máximo, están separados entre sí lambda medios, y todos en esta gráfica quedan representados en este punto. Este es un punto en donde el coeficiente de reflexión tiene el valor mayor, como complejo que es. El mínimo de esta línea ocurrirá cuando este punto esté aquí. Y entonces el mínimo será este segmentico, que es 1 hasta el centro, de aquí a aquí 1, menos el radio de esa circunferencia, 1 menos gamma c. Esta cantidad tiene un máximo cuando este sea máximo. Y ese máximo, 1 más gamma c. Esta misma cantidad tiene un mínimo cuando esta cantidad sea un mínimo, vale 1 menos gamma c. Diferentes mínimos están entre sí separados en esta circunferencia 2pi, en la línea de transmisión, lambda medios. Lo mismo los máximos. Entre un máximo de la línea y un mínimo en la línea, observamos que hay una distancia angular de pi. Cuando este punto esté aquí, un máximo. Cuando esté aquí, un mínimo. El recorrido angular es media circunferencia pi, o sea, lambda cuartos en la línea de transmisión. En la línea de transmisión me muevo lambda medios, cada lambda medios encuentro un máximo, cada lambda medios encuentro un mínimo. Pero entre un máximo y un mínimo, lambda cuartos. Estoy obteniendo eso sin ecuaciones, simplemente mirando la gráfica. Para la corriente, ya tengo claro los máximos del voltaje cómo son entre sí. A lambda medios, los mínimos también, entre un máximo y un mínimo, lambda cuartos. La expresión de la corriente a lo largo de las líneas sin pérdidas, en cualquier z, pues es esta expresión, en valor absoluto. Es una ecuación muy parecida a la del voltaje, simplemente que resto, aquí menos, y divido por z0. Al tomar la magnitud de esa corriente en cualquier punto me da esta expresión. Parecida pues a esta. La diferencia está en que aquí es más y aquí es menos. ¿Dónde ubico los máximos de corriente, los mínimos de corriente en la línea? Entonces, veamos la representación. Si este es el complejo gamma, para cualquier punto de la línea, en una z cualquiera, represento el complejo gamma por su magnitud al centro, que es gamma c, y su ángulo, complejo gamma. En inverso, la proyección diametral hacia atrás hasta llegar a la circunferencia, este otro complejo, este segmentico, en este punto, me da lugar al complejo menos gamma z,
En el plano de Argand, los complejos se manipulan como si fueran vectores, y eso no es casual. El que inventó los vectores estaba pensando precisamente en estas representaciones de segmentos orientados de los complejos cuando inventó los vectores. Entonces, el complejo que va desde este punto a este es vectorialmente este segmento que vale 1 y este segmento que vale menos gamma c. Lo que va de aquí a aquí es 1 menos gamma z, 1 menos gamma z, este segmento. Cuando la línea se va moviendo el punto, cuando este punto se va moviendo, llegará un momento en que este segmento tenga su máximo valor. Este segmento tendrá la mayor longitud cuando este punto esté aquí, en cuyo caso el máximo de la corriente será proporcional a 1 más gamma c. Y el mínimo de la corriente ocurrirá cuando este punto se encuentre aquí, 1 menos gamma c. Como en el caso del voltaje, pues muy parecido. La diferencia entre los dos es simplemente este Z0. El máximo y el mínimo de esta cantidad y el máximo y el mínimo de esta otra valen 1 más gamma c, 1 más magnitud del coeficiente de reflexión en la carga o menos ella, pero no coinciden en los mismos puntos. Observen, cuando este punto esté aquí, esta distancia alcanza su máximo valor. Este es un punto de máximo voltaje. Al mismo tiempo, este otro se va a encontrar aquí. Esta línea está relacionada con la corriente. Esta distancia será mínima. Cuando tenga en un punto de la línea de transmisión un voltaje máximo, en ese mismo punto tengo una corriente mínima. Voltaje máximo coincide con corriente mínima. Lo observamos porque si este punto está aquí, al mismo tiempo este está aquí. Viceversa, cuando este segmento se convierta en esta distancia, cuando este punto esté aquí, este otro va a estar atrás. De modo que en un punto donde la corriente es máxima, el voltaje es mínimo. Y entre los máximos de ambos, lambda cuartos. Cuando este punto esté aquí, máximo voltaje. Cuando este punto esté aquí, mínimo voltaje. Entre ellos lambda cuartos. Y como una corriente máxima coincide con un voltaje mínimo, entre un máximo de voltaje y un máximo de corriente, lambda cuartos. Entre dos máximos de voltaje, lambda medios. Entre dos máximos de corriente, lambda medios. Todo esto lo estoy interpretando mirando ese gráfico. También se podría deducir con ecuaciones. ¿Y para qué nos sirven estas definiciones de máximos y mínimos de voltaje y de corriente? Todo esto tiene como mira lo que llamé hace un momento un patrón de onda, cierto patrón que se puede medir. Voy a llamar razón Roev, razón de voltajes en la onda estacionaria a la siguiente fracción. Tengo el voltaje máximo, ya lo calculé hace un momento, y el voltaje mínimo. Si divido esas dos cantidades, voltaje máximo por voltaje mínimo, obtengo una razón que será típica de cada línea de transmisión sin pérdidas. Divido estas dos cantidades, a esa fracción la voy a llamar Roev, por las siglas, razón de voltajes en la onda electromagnética. En la onda electromagnética de esa línea de transmisión representada gráficamente en la onda estacionaria. En inglés, las letras respectivas son B, V
SWR, razón de voltaje de la onda estacionaria. Es simplemente el voltaje máximo por voltaje mínimo. Al hacerlo, obtengo la siguiente fracción. Uno más gamma, 1 más el máximo, 1 menos el mínimo, es igual a 1 más gamma C sobre 1 menos gamma C. Esa magnitud de gamma C es la circunferencia que resulta al graficar en el plano gamma todos los gammas para diferentes valores de Z. Entonces, la ROEF femenino es una razón de onda. 1 más el radio, 1 menos el radio. Y si de aquí despejo gamma, me da una expresión inversa a esta. Al contrario, pues despejo gamma en función de la ROEF. Como gamma únicamente en una línea sin pérdidas varía de 0 a 1, 0 cuando no hay reflexión y 1 cuando se refleja todo, entonces la ROEF va a cambiar desde 1 hasta infinito. Cuando gamma valga 0, esta fracción vale 1. Cuando gamma 1, esa fracción va a valer infinito. Gamma cambia en valor absoluto de 0 a 1, la ROEF de 1 hasta infinito. 1 será cuando en la línea no hay reflexión. Infinito cuando todo se devuelve. Cuando estemos hablando de la carta de Smith, tratar de que la ROEF sea 1 lo que estamos buscando con el acoplador, eliminando la onda reflejada. Les decía que si defino la ROEF de esta manera, la puedo, esa expresión, invertir para averiguar gamma en función de la ROEF. Despejo pues de ahí gamma. Me da este tipo de expresión. ¿Para qué sirven estas cosas? Estas ecuaciones que estoy obteniendo de la gráfica me sirven, por ejemplo, para determinar la impedancia de la carga. Les pongo un ejemplo. Una línea de transmisión sirve para conectar un transmisor, un generador de señales de una emisora comercial a una antena. La antena viene a ser la carga de la línea, la antena. Para buscar que no haya onda reflejada, necesitamos averiguar la impedancia que esa antena representa para la línea. La antena está clavada, es un poste en una montaña. Normalmente se busca un puesto elevado. La impedancia no solamente depende de la geometría de la antena, sino de lo que hay alrededor de ese terreno, del suelo, del tipo de material, minerales del suelo, de la vegetación. De modo que no se puede de una manera teórica deducir esa impedancia. Pero para lograr el acople, que no haya onda reflejada, la línea tiene que diseñar haciéndola de impedancia igual a la de la antena. Pero ¿cómo hago para averiguar la impedancia de la antena si no puedo hacer una teoría sobre el punto? Pero hay que medirla, hay que medir esa impedancia cuánto es. Una forma de medirla es por medio de estos patrones. Por ejemplo, no es el único, pero sirve para entender el tema. Hay un dispositivo que se llama una guía ranurada, es una guía de onda, que tiene la habilidad para detectar en una línea de transmisión un cierto patrón, por ejemplo, el del voltaje. La línea de transmisión se introduce dentro de ese tubo. Ese tubo tiene una ranura, donde una sonda, donde un punzón, un elemento pues conductor, un filamentico muy delgado, se puede mover a lo largo de ese tubo. Tiene una ranura y ahí se mueve la sonda. También tiene una escala graduada para poder determinar longitudes. Cuando la frecuencia es muy alta, pues no se puede medir un voltaje en valor absoluto, pero sí se puede, al mover esa sonda,
la sonda está metida ahí en la línea de transmisión. Al mover la sonda puedo detectar, obviamente esto tiene más detalles, pero doy una descripción robusta, va detectando por relación con los de al lado, por razones, por comparación, va detectando puntos donde sea mayor o menor el voltaje y cómo va cambiando con los contiguos. Entonces tiene una gráfica de este estilo. Esperamos en este extremo, digamos que esta sea la carga, y lo que se hace es medir a lo largo de la línea la fracción, no mide un voltaje absoluto, tantos voltios, sino que lo que mide es una razón, una cantidad cualitativa. Este es el voltaje en cualquier punto de la línea, fasor y complejo. La magnitud es esta expresión que aquí les mostré, donde este término tiene magnitud 1. Esta cantidad dividida por esa fracción corresponde a 1 más gamma de z, de lo que el dispositivo mide al moverse a lo largo de la guía ranurada es esta razón, la mide, entonces da una gráfica de este estilo, encima del eje horizontal porque estoy tomando magnitud, cantidad positiva. Entonces aquí se van representando mínimos de esta razón, mínimos del voltaje, máximos del voltaje. Es una medida. Como también tengo una escala graduada, hoy puedo determinar cuánta distancia me he movido, por ejemplo, entre dos máximos del voltaje. Esa distancia que la puedo ver, la puedo medir, es una medida de lambda. Acabamos de ver que entre dos máximos del voltaje o de corriente es lambda medius, la distancia. Pues si mido esa distancia entre dos picos, estoy averiguando cuánto da lambda. Lambda da 2 veces esa distancia. Porque es que lambda no se sabe. Lambda se puede averiguar si se conoce la velocidad de fase como el producto de velocidad de fase sobre frecuencia. Velocidad de fase es lambda por f. La velocidad de fase es 1 sobre raíz cuadrada de mu epsilon, o lo que es igual raíz cuadrada de L sobre C. Pero ¿cómo calcular mu? ¿Cómo calcular epsilon? Mu y epsilon están afectadas por la frecuencia. Para una cierta frecuencia es diferente que para otra. Entonces, en la práctica, la velocidad de fase no se conoce porque no conozco mu y epsilon. Habría que hacer medidas. Al medir la longitud de onda, la estoy midiendo. Como si se conoce la frecuencia, de allí se puede determinar la velocidad de fase. Entonces, por la distancia entre dos picos, tengo una medida de lambda. El máximo, el pico máximo, esta longitud vertical y esta otra, el mínimo, la razón entre las dos longitudes me da la ρ. La pretensión con esta gráfica es averiguar la impedancia de la carga. Recordemos relaciones. Este par de fórmulas, esta y esta, ligan en cualquier punto de la línea impedancia y coeficiente de reflexión. Puedo expresar la impedancia de la carga despejándola del coeficiente de reflexión de la siguiente manera: Z0, 1 más gamma C, 1 menos gamma C. La impedancia de la carga se puede calcular con esta fórmula si se conoce el coeficiente de reflexión en la carga. Con este patrón vamos a averiguar el coeficiente de reflexión en la carga.
con ese dibujo. El coeficiente de reflexión vale, complejo, una cierta magnitud E a la J teta C. Necesito calcular el coeficiente de reflexión para que al utilizar esta fórmula pueda averiguar la impedancia de la carga. Para averiguar el coeficiente de reflexión necesito dos datos: cuánto da la magnitud de ese coeficiente y cuál es su fase. Pues bien, la magnitud la saco con la ROEV. Si esta gráfica conozco la distancia vertical a este pico y al mínimo, divido las dos cantidades, tengo la ROEV. Y como tengo la ROEV con esta expresión que es la recíproca de esta, entonces con esta expresión calculo la magnitud de gamma C. Ya averigué la magnitud. Me falta averiguar el ángulo de la fase, teta C. Lo hago con la interpretación de los gráficos. Gamma C, en cualquier punto que esté sobre esa circunferencia, el ángulo que representa su fase es este, el ángulo que esta línea hace con el eje horizontal. Este es el que quiero medir. Este es un punto de voltaje mínimo. Observen que el ángulo completo es teta C más pi. Entonces, teta C más pi es el ángulo que se debe recorrer desde la carga para llegar al mínimo de voltaje. La distancia que debo recorrer es 2 beta. El ángulo, 2 beta y z es la distancia al mínimo de voltaje en la línea. De ahí calculo teta C. 2 beta por esa distancia al primer mínimo. El mínimo queda a la izquierda. Menos pi. Beta a su vez es 2 pi sobre lambda. 4 pi sobre lambda por d mínimo menos pi. La carga que corresponde a este punto. En este punto hay un coeficiente de reflexión, lo ubico en la circunferencia, su distancia al centro de la magnitud, y este es el ángulo. En esto que estoy llamando el patrón, esta es la carga, y este es el primer mínimo. Como aquí tengo una escala graduada que va midiendo longitudes, esta distancia la conozco, la puedo medir pues en el gráfico. Es distancia desde la carga al primer mínimo, hay más mínimos, al primer mínimo. De la expresión que tengo en el tablero, puedo averiguar entonces teta C. Puedo averiguar el ángulo. El ángulo girado es esta expresión, donde conozco ese mínimo, lo leo en la gráfica. En el tablero tengo lambda. Lambda es la distancia entre dos picos de este gráfico, que también la mido. Entonces aquí pongo la distancia entre los dos mínimos, lambda medios. Entonces todo esto lo puedo calcular de ese patrón, una gráfica que se obtiene experimentalmente sobre la línea de transmisión. Teniendo esas dos cantidades, la magnitud y la fase, el complejo gamma queda definido y por lo tanto la impedancia de la carga. Tengo una manera de medir la impedancia de la carga, con lo cual la impedancia de la línea se puede hacer de tal manera que no haya onda reflejada. El plano gamma ha servido para
para este conjunto de interpretaciones, sin necesidad pues de hacer deducciones con las mismas expresiones, con ecuaciones. ¿Tienen preguntas hasta acá? En el plano gamma vemos dónde ubicar los máximos del voltaje, los mínimos del voltaje, elementos parecidos en la corriente, distancias entre voltajes máximos y voltajes mínimos. También nos sirve para demostrar las dos características, las fórmulas básicas del transformador de lambda medios y el transformador de lambda cuartos, sin necesidad de deducciones con ecuaciones, simplemente mirando lo puedo hacer, les voy a mostrar. El transformador de lambda medios, ya les decía que cualquier pedacito de línea de transmisión es un transformador, cualquier longitud, pero hay dos que dan lugar a expresiones sencillas. El transformador de lambda medio y el de lambda cuartos. En una línea sin pérdidas, una línea que tiene R y G0, no pierde energía, entonces, si en cualquier punto de la línea me muevo a cualquier lado, derecha o izquierda, un múltiplo entero de lambda medius, n múltiplo entero, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, el coeficiente de reflexión no cambia. Esta es la primera ecuación. Y tampoco cambia la impedancia. ¿Me explico? Me ubico en un punto cualquiera de línea de transmisión, un punto cualquiera. Si a partir de ese punto me muevo a izquierda o a derecha, una cantidad que sea múltiplo de lambda medius, una vez, dos veces, tres veces lambda medius, en el nuevo punto donde me ubique, tengo exactamente la misma impedancia y el mismo coeficiente de reflexión. Bueno, ¿y cómo sé eso? ¿Qué es lo que dicen estas ecuaciones? Pues lo podría deducir con ecuaciones, con las fórmulas que representan a ambas cantidades. O lo veo, la gráfica permite ver. Me ubico en cualquier punto de la línea se representa con este coeficiente de reflexión. Moverme en la línea lambda medios es dar una vuelta completa aquí. Obviamente me vuelve a dar el mismo punto. Por eso cada lambda medios no cambia el coeficiente de reflexión. Y si ese no cambia, con base en la ecuación que lo relaciona con la impedancia, observen aquí, si no cambia tampoco cambia Z, pues da lo mismo. Lo vi en la gráfica. Este es el transformador de lambda medius. Es un transformador 1 a 1. Toma la impedancia en un punto y la pasa igualita al otro extremo a lambda medius. Transformador de lambda cuartos. Las fórmulas respectivas son: me ubico en un punto cualquiera de la línea y me muevo a derecha o izquierda de ese punto una cantidad que sea un múltiplo impar de lambda cuartos, esta m. 1, 3, 5, 7, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7. Entonces, dos puntos que están separados entre sí, Z y este otro, una cantidad múltiplo de lambda cuartos. ¿Y qué encuentro? Que el coeficiente de reflexión simplemente cambió de signo y que el producto de las impedancias da la impedancia de la línea al cuadrado. Veamos ese par de fórmulas, cómo se justifican a partir de la gráfica. Me ubico en cualquier punto de la línea de transmisión, su coeficiente de reflexión es este. Me muevo a partir de la línea, de ese punto de la línea, una cantidad lambda cuartos. Entonces, en esta circunferencia, el recorrido es de media circunferencia. Media circunferencia lambda cuartos, voy a dar acá. Diametralmente opuesto, este gamma es menos este. Si es un múltiplo impar, en lugar de una vez lambda cuartos es 3 veces. Entonces es lambda cuartos y llegué aquí, más una vuelta completa, vuelvo a dar allá. De la gráfica estoy observando
que al hacer ese cambio múltiplo de lambda cuartos, hay simplemente un cambio de signo en gamma, de este a este, eso en gamma. ¿Y cómo sale la expresión para la impedancia? Con base en la anterior, de la siguiente manera. En función del coeficiente de reflexión, la impedancia se puede escribir de esta manera. Si conozco el coeficiente de reflexión, calculo la impedancia. Me voy a mover una cantidad que sea un múltiplo impar de z, entonces cambio la expresión. Y aquí resulta que z para cualquier posición cambio la coordenada z en un múltiplo impar de lambda cuartos, entonces todo da igual 1 más gamma estoy cambiando el argumento de la función z minúscula, lo estoy cambiando por z menos m lambda cuartos. Y acabo de demostrar que al hacer ese cambio en el coeficiente de reflexión, este simplemente cambia de signo. Al cambiar la posición en la línea, múltiplo de lambda cuartos, esa impedancia da esto. Y si estas dos las multiplico, z de z, esta cantidad la multiplico por esta, por z de m lambda cuartos, multiplico esta por esta. Observen que este término que hay aquí es el inverso de este. Al multiplicar da 1, igual z0 al cuadrado. Esa expresión, cuya deducción se basó en que el coeficiente de reflexión cambió de signo, esta expresión nos da el cambio de impedancia en los extremos de un segmento de línea cuya longitud es lambda cuartos. Es decir, si conozco en un extremo la impedancia, con esta ecuación lo deduzco en el otro. La una es el inverso de la otra. De modo que este transformador de lambda cuartos lo que hace es invertir impedancias. La que tengo en un lado, al otro lado resulta ser inversa. El de lambda medios convierte una impedancia en la otra. Ambos transformadores suponen que la línea es sin pérdidas. Bueno, con este he utilizado el plano gamma para mostrar una serie de relaciones que en las líneas se podían deducir por medio de ecuaciones. Pero realmente lo que me interesa es desarrollar la carta de Smith, decir este gráfico qué es, cómo se usa y utilizarlo para lo que llamé acopladores que utilizan un pedacito de línea de transmisión, acopladores en paralelo. Entonces voy a mostrarles en esta parte inicial de esta clase el origen de esta carta para en la siguiente utilizarla. Esa gráfica, ese gráfico que ven ahí, esta circunferencia, no es más que la representación del complejo gamma en el plano gamma, con otro montón de líneas en el interior, que ya les voy a decir de dónde surgen, cómo se encuentran ese conjunto de líneas.
Voy a representar la carta de Smith para aplicarla, y es lo que voy a hacer pues en la clase siguiente, a líneas de transmisión sin pérdidas. También se puede usar para líneas de transmisión con pérdidas. Mi pretensión pues no es hacer un curso ahora de líneas de transmisión con carta de Smith a fondo, sino un rudimento de en qué consiste esa carta. Con esta expresión, en cualquier punto de una línea de transmisión del eje Z, aquí está la carga, al moverme a partir de la carga hacia el generador a un punto cualquiera de coordenada Z, en ese punto cualquiera tengo simultáneamente gamma y Z. Gamma, impedancia, coeficiente de reflexión, y Z mayúscula, impedancia de línea. Están ligadas con esta ecuación. La línea tiene una impedancia característica Z0, esta. Entonces voy a dividir los 4 términos que hay en esta fracción de la derecha por Z0. Estas fracciones que tienen como denominador Z0 las voy a llamar impedancias normalizadas. Excusen que aquí me equivoqué, corrijo. Entonces en cualquier Z. En cualquier Z la impedancia y el coeficiente de reflexión. Al dividir la impedancia en cualquier Z por Z0 me da una función de Z, pero no tiene dimensiones ya de ohmios, es una cantidad normalizada, la voy a llamar así. Estoy definiendo con esta fracción la cantidad que llamo impedancia normalizada. Como es un complejo, tiene parte real y parte imaginaria. La parte real de una impedancia la voy a designar en este caso con la letra R, R minúscula, para indicar la parte resistiva, función de Z. Y la parte imaginaria con la letra X. Parte real de una impedancia, la resistencia. Parte imaginaria, la reactancia. Las distingo con las letras R minúscula y X minúscula. Las minúsculas para dar cuenta de cantidades normalizadas. Tengo entonces una ecuación que me permite calcular gamma cuando conozco la impedancia normalizada de línea, una relación entre impedancia y coeficiente de reflexión, que a la vez me está ligando entre sí dos planos complejos, el plano gamma parte real, parte imaginaria del complejo gamma. En esa línea de transmisión, ese complejo gamma, supuesto que la línea es sin pérdidas, se puede representar con una circunferencia. Coeficiente de reflexión en la carga, magnitud y ángulo. Cualquier punto de la línea de transmisión, cualquier punto, tiene un coeficiente de reflexión. Digamos que es este, como lo representé hace un momento.
en cualquier punto. Este es el ángulo que llamé 2 beta z. En cualquier punto de la línea de transmisión tengo coeficiente de reflexión. En cualquier punto va a depender de la impedancia de la línea. Cada punto de la línea hay un coeficiente de reflexión en ese punto y en ese mismo punto una impedancia de línea, las dos cantidades. El coeficiente de reflexión está ligado con la impedancia por medio de esta ecuación. El coeficiente de reflexión lo puedo representar en el plano gamma con esa circunferencia. Pero de otro plano, lo mencioné al principio de la clase, ahora lo detallo. El plano Z. El plano que corresponde a la impedancia, complejo que corresponde a la impedancia de línea, que va variando de punto a punto. La impedancia tiene, pues, parte real y parte imaginaria. Toda impedancia tiene dos partes, la parte resistiva y la parte reactiva. Entonces puedo trazar también, si conozco ambas cantidades, puedo también aquí expresarlas por medio de un punto cualquiera, definiendo la parte real y la parte imaginaria. En cualquier punto de la línea de transmisión, para cualquier posición Z, puedo definir la impedancia y ubicarla aquí, en este plano Z con un punto. Al mismo tiempo, en el punto de la línea, en ese punto, tendré un coeficiente de reflexión. Estos dos están relacionados entre sí por medio de esta ecuación. Esta ecuación me permite, si conozco la impedancia al lado derecho de la igualdad, averiguar el coeficiente de reflexión. Si conozco la impedancia, en el plano Z tengo un punto. Si conozco el coeficiente de reflexión, en el plano gamma tengo un punto. Y los dos están ligados por la ecuación que tengo aquí. Podemos decir que el uno es como la imagen del otro. El uno en el plano gamma, el otro en el plano Z. ¿Qué va a pasar si este punto lo muevo? Si en el plano Z este punto se mueve de alguna manera, pues cada una de las imágenes van a tener su punto representativo en el plano gamma. Según cómo mueva en el plano Z el punto, resultará el movimiento del punto en el plano gamma. Por ejemplo, yo podría suponer que en este plano me muevo de manera que lo hago en una línea paralela al eje horizontal, una línea recta. Para cada punto ahí tendremos un punto en el plano gamma que es su imagen. El conjunto de puntos que aquí origina una línea recta, ¿qué curva origina en el plano gamma? La respuesta la voy a obtener, lo hago en la siguiente clase, por medio de geometría analítica. La respuesta es una transformación que llaman conforme. La palabra conforme es porque los ángulos de intercepción de las curvas en este plano y en el plano de arriba se sostienen, son iguales. Voy a mostrar en la clase siguiente que al moverme en una línea recta en este plano, al moverme en una línea recta estoy cambiando la R, la X es la misma. En el plano de arriba voy a escribir una circunferencia. Entonces, para cada línea de este estilo, una línea recta en donde lo único que cambia es la X, la R, para cada una de ellas, arriba de una circunferencia. Puede ocurrir también que aquí me mueva más bien de esta manera. Líneas rectas en donde lo que está cambiando es la X, la reactancia. Para cada una de ellas, en el plano gamma también tendremos una circunferencia. Estas líneas rectas se cortan aquí en ángulo recto.
son horizontales y verticales. Las circunferencias correspondientes en el plano gamma se van a cortar en ángulo recto. Observen que no dibujé nada al lado izquierdo. No dibujé nada al lado izquierdo porque el eje real es la resistencia y las resistencias son positivas. Las resistencias no pueden ser negativas. Una reactancia sí puede ser capacitiva e inductiva y ahí puede haber un cambio de signo, pero la resistencia no. Entonces, una transformación conforme que convierte rectas del plano Z en circunferencias del plano gamma, la obtendremos por la interpretación de esta ecuación, estrictamente de la siguiente manera. Esta ecuación la voy a despejar. Gamma de Z en cualquier parte de la línea tiene una parte real, función de Z, más una parte imaginaria, que es función de Z. Esto es un complejo, tiene parte real y parte imaginaria, igual a otro complejo. El de la derecha tiene que ver con el plano Z, y el de la izquierda con el plano gamma. Quito ese denominador. Entonces queda la siguiente ecuación: gamma R más J gamma I, es el lado izquierdo, por R más JX más 1 igual R más JX menos 1. Esa es la ecuación que liga los dos planos, la ecuación que me permite encontrar, conociendo un punto en un plano, el punto, llamémoslo, imagen del otro, o viceversa, pues, también la podría tomar al contrario. Para saber si aquí hay una línea recta, qué curva resulta en el plano gamma, simplemente voy a manipular con geometría analítica esta expresión. Observen que es una ecuación compleja, o sea, tiene parte real y parte imaginaria. Igualemos las partes reales en ambos lados, partes reales. Entonces gamma R real, gamma R lo multiplico por R más 1, es real, y menos gamma I multiplicado por X. Al lado izquierdo es lo real, J por J menos 1. Al lado derecho real, R menos 1. Partes imaginarias de la ecuación al lado y lado. Parte imaginaria a la izquierda será gamma R por X. Este multiplicado por este es imaginario. También es imaginario más gamma I multiplicado por R más 1. Y al lado derecho el imaginario al que es igual es X. Dos ecuaciones. Al eliminar entre estas dos ecuaciones o la X o la R, o la X minúscula o la R, obtengo, y lo voy a ver en la siguiente clase, la curva buscada. Resultan familias de circunferencias, sea que elimine la X, que elimine la R, resultan circunferencias. Lo que ustedes observan en esta gráfica son un enjambre de circunferencias. Las circunferencias son estas. No están completas, pues, están inscritas en una circunferencia mayor de radio 1. Y hay otras aquí. Son dos familias de circunferencias que se cortan mutuamente en ángulo recto. Cada una de ellas corresponde a resolver aquel par de ecuaciones que puse allá, sea que elimine la X o elimine la R. Es una típica manipulación de transformación conforme en variable compleja.
que termina siendo geometría analítica. El tema de la siguiente clase es, pues ya con detalles, ver las circunferencias, cómo varían, decir esta carta de Smith, pues cómo es que se hace ese dibujo. Esto que ustedes tienen en pantalla fue bajado de internet. Tiene, aparte de la circunferencia más interna, tiene una serie de escalas aquí en este borde exterior. Hay también unas escalas, lamentablemente no se ve bien aquí en la proyección, en la parte inferior. Todo eso lo pueden bajar de internet. Yo les voy a pedir que en la próxima clase traigan una copia de este documento, porque me voy a referir a él, pues, y de memoria así es muy bien que ustedes entiendan lo que quiero decir. Una vez que entendamos qué es eso, ese dibujo qué es y cómo se usa, lo voy a emplear para los llamados transformadores de alta frecuencia. Los que utilizan un pedacito de línea, sea en serie o en paralelo, particularmente para estos últimos. Y ahí terminamos el tema de líneas.